Bienvenidos de nuevo a su canal preferido de salseo turco, donde la farándula nunca duerme y los dramas son más intensos que un café turco cargado. Hoy prepárense porque tenemos una bomba de esas que hacen temblar Estambul. Hande Erçel dedica una canción a Kerem Bürsin. ¿Reconciliación a la vista? Agárrense que este vídeo va a estar de infarto. Como ya saben, aquí nos encanta investigar a fondo, conectar los puntos y traerles la información más jugosa, así que quédense hasta el final porque les prometo que no se van a arrepentir. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Empezamos. Bueno, a ver, respiremos hondo porque el tema de Hande y Kerem, es un clásico que nunca pasa de moda. Para los que son nuevos en este universo, recordemos brevemente, Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, vivieron un romance de película que traspasó la pantalla. Eran la pareja perfecta, los veíamos radiantes, enamorados, todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja explotó y anunciaron su separación. El shock fue masivo, las redes sociales estallaron y el fandom quedó devastado. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande ha estado vinculada sentimentalmente a otros hombres, como el empresario Hakan Sabank, con quien actualmente parece estar muy feliz. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida amorosa, aunque también ha sido relacionado con algunas actrices y modelos. Pero como siempre, el run de una posible reconciliación nunca ha desaparecido. Y es que la química entre ellos era innegable, y muchos fans aún guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entra la supuesta dedicación de la canción. En los últimos días ha circulado un rumor bastante fuerte en las redes sociales turcas y en algunos medios de comunicación. Hande Erçel habría dedicado una canción a Kerem Bürsin. La canción en cuestión es un tema que, según las fuentes, tiene una letra muy significativa y que evoca recuerdos de su relación. Pero ojo aquí, porque hay que ser cautelosos. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido esta información. No ha habido comunicados oficiales ni publicaciones en sus redes sociales que hagan referencia a esta supuesta dedicatoria. Entonces, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, la información parece provenir de algunos perfiles de fans y cuentas de noticias de espectáculos turcos, que aseguran que la letra de la canción refleja los sentimientos que Hande aún podría tener por Kerem. Se dice que la canción habla de un amor que no se olvida, de recuerdos imborrables y de la esperanza de un reencuentro. La canción en cuestión, supuestamente se titula Anlari in the Kayboldum, aunque este dato tampoco está 100% confirmado. Ahora analicemos un poco todo esto. ¿Es posible que Hande haya dedicado una canción a Kerem? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los artistas suelen expresar sus sentimientos a través de su arte, y una canción puede ser una forma muy personal y emotiva de transmitir un mensaje. Pensemos en Taylor Swift y sus indirectas convertidas en himnos, o en Adele y sus baladas desgarradoras que nos tocan el alma. En el caso de Hande, aunque no es conocida por ser cantante, no sería la primera vez que una actriz utiliza la música para expresar sus emociones. Además, recordemos que Hande es una persona muy creativa y expresiva, y la música podría ser una vía para canalizar sus sentimientos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que este tipo de rumores suelen ser muy comunes en el mundo de la farándula. A veces los fans, impulsados por su deseo de ver a sus ídolos juntos, interpretan las cosas de una manera que quizás no es la real. También es posible que algunas cuentas de noticias utilicen este tipo de rumores para generar tráfico y aumentar su número de seguidores. Ya sabemos cómo funciona esto. Una chispa de rumor, un par de capturas de pantalla editadas y ¡boom!, la noticia se vuelve viral. Entonces, ¿qué podemos concluir? Por el momento, no podemos afirmar con certeza que Hande Erçel haya dedicado una canción a Kerem Bürsin. La información no ha sido confirmada por ninguna de las partes y, por lo tanto, debemos tomarla con pinzas. Esto no significa que debamos descartar la posibilidad por completo, pero sí ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, sí podemos decir que el rumor ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja. Muchos están analizando la letra de la canción en busca de pistas y mensajes ocultos, mientras que otros simplemente se dejan llevar por la ilusión de una posible reconciliación.
Y es que el fandom Anker sigue vivo y coleando, alimentando la esperanza de un reencuentro. Para los que están analizando la letra, aquí les dejo algunos fragmentos traducidos de la supuesta canción Anlari in the Kaiboldum. Asterisco en las profundidades de mis recuerdos, tu rostro sigue brillando. Asterisco cada nota musical me recuerda a tus besos. Asterisco a pesar del tiempo, mi corazón aún late por ti. Asterisco podremos volver a encontrarnos bajo el mismo cielo. Suena bastante romántico, ¿verdad? Pero insisto, calma, muchachos. No saquemos conclusiones precipitadas. Y es que, seamos honestos, a todos nos encantan las historias de amor con finales felices. Y la historia de Hande y Kerem, a pesar de su separación, sigue siendo una de las favoritas del público. Su química en pantalla era innegable, y muchos creen que su amor era real. Recordemos las entrevistas donde se miraban con complicidad, las fotos que compartían en redes sociales, los viajes que hacían juntos. Era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la separación de Hande y Kerem dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde, y la idea de una posible reconciliación sigue alimentando los sueños de muchos. Pero más allá de la especulación y los rumores, lo importante es respetar la vida personal de ambos artistas. Tanto Hande como Kerem tienen derecho a ser felices y a tomar sus propias decisiones, sin estar constantemente bajo el escrutinio público. Recordemos que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto. Si Hande está feliz con Hakan Sabank, debemos respetar su relación. Y si Kerem ha encontrado la felicidad en otro lugar, también debemos aceptarlo. Al final del día, lo más importante es que ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. No podemos obligarlos a estar juntos solo porque nos guste la idea. Ahora, volviendo al tema de la canción, si finalmente se confirma que Hande la dedicó a Kerem, sería un gesto muy bonito y significativo. Demostraría que a pesar del tiempo y la distancia, aún guarda un lugar especial para él en su corazón. Pero como dije antes, por ahora solo podemos especular. Y mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo como actores y desearles lo mejor en sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca las redes sociales de Hande y Kerem en busca de alguna pista o indicio que confirme o desmienta el rumor. También estaremos atentos a las noticias de espectáculos turcos para ver si surge alguna información nueva. Estén atentos a mis actualizaciones. Mientras tanto, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué piensan de la supuesta dedicatoria de la canción? ¿Creen que esta canción realmente existe o es solo un invento de las redes sociales? ¿Cuál es su canción favorita de desamor? Quiero leer sus comentarios. En resumen, hemos analizado el rumor sobre la supuesta dedicatoria de una canción de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Hemos visto que la información no ha sido confirmada y que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, también hemos reconocido que el rumor ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja y que la posibilidad de una reconciliación siempre está presente en el aire. Hemos desmenuzado la letra de la supuesta canción y analizado los pros y los contras de esta posible dedicatoria. Ha sido un análisis exhaustivo. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo de Salseo Turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí siempre les traeremos la información más jugosa y las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. No olviden que este canal es su fuente número 1 de chismes, rumores y exclusivas de la farándula turca. Siempre estamos al tanto de todo lo que pasa. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Han escuchado la canción Anlari in the Kaiboldum? ¿Qué les pareció? No duden en dejar sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo para poder traerles aún más contenido de calidad. Compartan este vídeo en sus redes sociales. Etiqueten a sus amigos fans de Hande y Kerem. Hagamos que este vídeo se vuelva viral. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós, chismosos. Besos y abrazos desde Estambul. Y recuerden, la farándula turca nunca descansa. Así que estén atentos a mis próximos vídeos. Adiós.